Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, fin de un largo fin de semana, justo el último, antes de la Navidad. Hay mucha gente que está disfrutando de este puente, pero ojo, porque hay otros que no, porque la campaña electoral en Extremadura no entiende de festivos y van a seguir estos días pidiendo el voto. Las encuestas que hoy publica la prensa apuntan a una debacle del Partido Socialista. Tampoco el caso Salazar hace un parón por el puente. Sí, promete seguir escalando. Lo último o lo penúltimo, el cese por parte del Pedro Sánchez de la mano derecha de Antonio Salazar en la Moncloa, tras el escándalo por las denuncias de acoso sexual. Y menos aún la cita en Londres en apoyo a Zelensky. Enseguida voy con ellos, con esa cita importante, esa gira, buscando esas negociaciones de paz, pero atentos a los mercados que no descansan, que no se han cogido puente y que este lunes están operando al 100%. Mercados que emprenden la semana con la mirada puesta en el más que descontado recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, en medio de un gran debate interno. Los futuros de las bolsas cotizan con signo mixto a un lado y a otro del Atlántico, mientras que el Banco Central Europeo, ahí ya hay voces que apuntan a un giro. Eva Villanueva, ¿en la política monetaria? Pues sí, efectivamente, dos miradas diferentes y declaraciones importantes en lo que es la antesala, el inicio de una semana clave. Y tras 2 semanas consecutivas de ganancias en Wall Street, después sobre todo de haber visto el viernes esa publicación retrasada del PCE se deflactora al consumo, esos ingresos y gastos personales básicos de septiembre, que resultó más débil de lo previsto por los economistas. Es uno de los datos favoritos para la FED para medir el ritmo de la inflación y que será determinante de cara a la reunión del miércoles, a esa decisión de tipos de interés, y que acompañaba esa subida al S&P 500 hasta los 6.870 puntos y le aseguraba su cuarto día consecutivo de ganancias. En el mercado de bonos lo que hemos visto ha sido cautela. Hemos visto a ese Treasury americano al 4,14% y con unos futuros del S&P 500 que lo tenemos esta mañana con avances moderados también. En el caso de los futuros del Nasdaq vemos tono positivo y, por supuesto, protagonismo, el que en este escenario de descontado recorte de tipos de 25 puntos básicos para el miércoles. ¿Qué pasa con el dólar? Tenemos al índice dólar en esa canasta frente a las principales divisas por debajo de 99 y aún así lo tenemos en 98,89 unidades. En la contraposición con el dólar, el euro dólar lo tenemos en 1,1662 unidades y todo, por supuesto, mientras estamos muy pendientes de qué se prepara para Europa. Tenemos, sin lugar a dudas, hoy a los futuros europeos con a esta hora retrocesos. En el caso del DAX del 0,15% a esta hora, y también con recortes en lo que estamos viendo de cara a la apertura del mercado en España, con un IBEX 35 que retrocede el 0,26%. Y en el trasfondo de esta semana de bancos centrales, las declaraciones de una Isabel Schnabel, miembro del Banco Central Europeo, que en declaraciones a Bloomberg se ha mostrado a favor de un giro en la política monetaria. Dice que se muestra cómoda con las apuestas de los inversores de que el próximo movimiento en tipos del Banco Central Europeo sea una subida de tipos. Y ojo, porque también lo que acaba de señalar es que estaría dispuesto a suceder a Lagarde al frente del BCE si se lo pidieran. Hoy, que además en datos tenemos en Alemania una producción industrial que se acaba de publicar, que en tasa intermensual sube al 1,8%, un dato mucho mejor de lo que se esperaba y que el dato previo, y que la interanual entra en terreno positivo frente al dato de caídas del dato previo y a lo que se esperaba. Es clave este diagnóstico en un escenario donde en Asia hoy lo que hemos visto ha sido el CSI 300 en China, con un movimiento de avances moderados, con un superávit comercial que en dólares americanos ha alcanzado el $1 trillón, nuestro billón al cambio, y que las exportaciones han superado las expectativas, mientras sin embargo se han desplomado un 29% las ventas a Estados Unidos, y pese a la tregua comercial. En Tokio, el índice Nikkei hoy ha cotizado con avances muy moderados, lo tenemos en 50.566 puntos después de las revisiones publicadas por Tokio, que muestran que la economía japonesa se contrajo más drásticamente entre julio
y septiembre. Y en el mercado del petróleo, en las commodities, lo que tenemos esta mañana es un crudo Brent que está avanzando hasta los $63,86 y el West Texas que avanza hasta los $60,18. Y mientras, pendientes de los bancos centrales, aquí la cita más importante es con la Reserva Federal de Estados Unidos, que se dispone a recortar los tipos de interés esta misma semana, a pesar de las profundas divisiones entre sus funcionarios sobre la dirección de la economía de aquel país. El Comité del Mercado Abierto, responsable de fijar los tipos, se reúne este martes y la mayoría de los inversores esperan que el Banco Central rebaje los costes de financiación en un 1/4 punto porcentual, por tercera reunión consecutiva al día siguiente. La probabilidad de recorte de tipos supera el 87% según la herramienta de la Reserva Federal, Fed Watch. Los miembros de la Fed debatirán sobre si deben priorizar el debilitamiento del mercado estadounidense sobre una tasa de desinflación que se ha mantenido por encima del objetivo del 2% desde la primavera del año 2021. El último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales mostró que se creó un número inesperado de puestos de trabajo en la mayor economía del mundo en septiembre. Sin embargo, el desempleo ha aumentado de forma ligera y los datos más recientes del sector privado muestran que las empresas están despidiendo a más trabajadores. Reunión de la FED el martes y el miércoles. Powell es, sin lugar a dudas, el protagonista de esta semana, pero también deciden sobre tipos Suiza, Canadá y Turquía. En el apartado macro, los tan vigilados precios se yerguen como protagonistas. Pues sí, el miércoles en el Ecuador de la semana llegará el IPC en Estados Unidos y también vamos a tener datos de empleo privados como la ADP o las vacantes. Las JOLTS en la eurozona vamos a tener que llegar al final de la semana para tener los IPCs de España, de Francia o Alemania y clave también lo que es el dato de crecimiento del PIB en el Reino Unido. Entre otros datos a vigilar en energía vamos a tener el informe de la Agencia Internacional de la Energía y de la OPEP y en la Unión Europea, clave porque arranca la semana con la reunión del Consejo de Competitividad marcado por ese mercado interior e industria y va a terminar con la reunión de ministros de Economía del Eurogrupo y el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros. En Asia van a destacar esos datos de crecimiento de Japón que se han publicado y hemos visto cómo se ha contraído más drásticamente entre julio y septiembre de lo estimado inicialmente. Y clave también la balanza comercial de China hoy con ese superávit comercial en China que ha batido expectativas en medio de las tensiones comerciales con el desplome de las ventas a Estados Unidos y también clave el IPC en China para vigilar esas presiones deflacionarias. En la geopolítica, por supuesto, pendientes de todas las informaciones en torno a la búsqueda de una solución en Ucrania. Hoy pendientes de Londres, pero también pendientes de Venezuela. En medio de la presión de Trump, esta semana las aerolíneas Plus Ultra o Air Europa tienen que decidir si mantienen la suspensión de vuelos al país y en Latinoamérica también pendientes de Argentina, donde Javier Milei llega a su medio mandato. Más allá de los mercados, atentos a la nueva gira de Volodymyr Zelensky por Europa. El presidente de Ucrania se reúne hoy lunes en Londres con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania para discutir la situación actual de las negociaciones con Estados Unidos sobre el plan de paz abanderado por Donald Trump para terminar con la guerra de Rusia. El objetivo es, en el marco de las conversaciones a varias bandas que dirige Estados Unidos, es fijar una posición euro-ucraniana entre Macron, Starmer y Merz y el presidente Zelensky. Esa posición, que luego compartirá con el resto de socios europeos, quiere ser de exigencias sobre lo esencial, es decir, para que los ucranianos puedan pensar en un escenario de negociaciones con los rusos y que los europeos puedan ayudar a Kiev y tengan a mano la forma de hacerlo. Una de las cuestiones cruciales de esa ayuda a Ucrania, de la que los europeos ya son los principales proveedores, es el uso que se hará de los saberes rusos congelados. Zelensky ha mantenido estos días conversaciones con Steve Witkoff, el enviado especial del presidente Trump, también con el yerno del mandatario Jared Kushner, sobre aspectos clave de esas negociaciones, pero Trump ha arremetido las últimas horas contra Zelensky, asegurando sentirse decepcionado con él por no haberse leído el plan de paz diseñado para Kiev. Debo decir que estoy un poco decepcionado con el presidente Zelensky porque no ha leído la propuesta que se presentó. A su gente le encanta, pero él no la ha leído. Rusia está de acuerdo, Rusia, ya sabes, supongo que Rusia preferiría quedarse con todo el país, pero no estoy seguro de que Zelensky esté de acuerdo.
Son las 8:10, esto es Radio Intereconomía, el lunes nos deja más noticias. Banco Santander patrocina este espacio. El gobierno de Estados Unidos denuncia la naturaleza del régimen criminal de Nicolás Maduro en Venezuela tras la muerte del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, considerado un preso político por la oposición. Caracas atribuye la muerte de Díaz a un infarto. Benjamín Netanyahu se reunirá con Donald Trump con el objetivo de comenzar la segunda fase del plan de paz para la Franja de Gaza y probablemente se seguirá discutiendo una posible anexión israelí de Cisjordania pese a la negativa rotunda de Estados Unidos. La primera fase, que ha estado marcada por una constante infracción israelí que ha continuado bombardeando el enclave palestino bajo el pretexto de que era Hamás quien estaba violando el acuerdo y sus acciones eran simplemente respuestas a estos actos. Más asuntos, los 27 debaten hoy el pacto sobre migración y asilo. España se opone a dar luz verde al establecimiento de centros de retorno en terceros países y quiere que se cree una orden europea de retorno a partir del próximo año. La propuesta comunitaria plantea un umbral mínimo de 30.000 reubicaciones y pagar 600 millones de euros. Aquí en casa 2 apuntes, uno sobre la peste porcina, enfermedad controlada dentro del radio de 6 kilómetros. Salvador Illa mantenía ayer una reunión telemática para seguir haciendo seguimiento de la evolución de la peste porcina con un objetivo: contener la enfermedad dentro del radio de 6 kilómetros y evitar que entre en las granjas. Así lo describía el presidente de la Generalitat en la red social X, dando las gracias a todas las personas que trabajan en el operativo por su buen trabajo y a los ciudadanos por su colaboración y comprensión. Y el Puente de la Inmaculada cierra con resultados positivos para el sector turístico. Termina el puente con resultados muy positivos, confirmando las previsiones optimistas y reforzando algunas tendencias consolidadas en los últimos años: el peso del turismo de proximidad y el comportamiento de reserva de última hora como patrón dominante. Las escapadas rurales han sido un éxito. Ávila, por ejemplo, ha rozado el 100% de totalidad. Las clásicas Madrid y Barcelona no defraudan con su amplia oferta navideña y Andalucía, especialmente la costa, supera el 70% de ocupación.